En el fútbol, los penales pueden ser pura locura, disparos imposibles, fallos épicos y giros inesperados que no creerás ni viéndolos. Aunque no fue la noche de Kylian, el fútbol sí quiso darle una última oportunidad para redimirse. Pero Kelleher, el mayor para penaltis de la historia de Liverpool, decidió que su entrada al infierno tenía billete de ida pero no de vuelta. Minutos más tarde, en el mismo juego, Mohamed Salah se paró desde los 11 pasos y con un zurdazo potente envió la pelota lejos del arco del Madrid, mientras Courtois se lanzaba hacia el lado contrario. Y el egipcio ni las personas en los palcos podían creer lo que estaban viendo. Jan Oblak, uno de los principales protagonistas del partido entre Eslovenia y Portugal, volvió a demostrar toda su calidad para taparle un penal decisivo a Cristiano Ronaldo, quien se mostró muy angustiado entre lágrimas tras la acción del partido correspondiente a los octavos de final en la Eurocopa. Sus compañeros de la selección trataban de consolarlo a toda costa. En la tanda de penales, Bajindir detuvo el lanzamiento de Kai Havertz, el único fallo en la tanda, asegurando la progresión del United. La actuación de Bajindir marcó un momento histórico. Todo el mundo estaba esperando este penal de Bruno Fernández como si fuera el despegue a la luna, pero un momento, ese balón se fue a parar a la estratosfera. Cristiano atinó a consolar a su compatriota. Oli Watkins tuvo la chance de estirar la ventaja en el marcador con un tiro desde el punto penal. El 11 de Aston Villa resolvió de la peor manera, se resbaló antes de patear y la pelota salió a cualquier lado. Luka Modric no pudo con el arquero brasileño Ederson, quien le tapó el lanzamiento al croata, que se fue muy molesto consigo mismo del punto penal. Igual de frustrado quedó Lionel Messi cuando el portero belga Courtois le tapó el disparo y mandó fuera de la cancha la pelota que quería sumar el tanteador a favor del PSG. La alegría del equipo merengue sí que se podía ver y notar en este festejo. No fue un gol, pero se celebró como si fuera uno. Lautaro Martínez volvió a fallar un penal con la camiseta del Inter y se lo veía un poco nervioso en la previa. El delantero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, desvió el remate decisivo que eliminó al conjunto italiano en la tanda frente a Atlético Madrid en España por los octavos de final de la Liga de Campeones. Al parecer, el disparo fue tan encima del travesaño gracias a que la pelota se levantó unos milímetros antes de que el ex Racing pateara. El remate del noruego Erling Haaland se estrelló en el poste defendido por Kepa. Miren su cara, lo dice todo. El show del Dibu Martínez en la tanda de penaltis por la final de Qatar 2022 comenzaba así, arrojando el balón lejos del punto de penalti para que Tchouaméni vaya por él. El argentino, con mirada desafiante, comenzaba a marcar quién era el dueño de ese arco mundialista. Y al fin de cuentas, todos esos mentales juegos tuvieron resultado porque el francés mandó la pelota muy ancha y ni siquiera acertó al arco. Ese baile loco era el principio del fin para Francia en esa final. Momento culminante en Francia contra Inglaterra por el Mundial de Qatar. Kane se dispuso a tirar un penal, sin embargo disparó con demasiada fuerza y el balón pasó por encima de la cabaña de Hugo Lloris. Lo que más llamó la atención fue la reacción de Kylian Mbappé, quien según algunos se burló, otros aseguraron que se trata de una celebración mal interpretada. Joe Hart, en su paso por los Celtics de Glasgow, se hizo cargo de un lanzamiento desde los 12 pasos. Para la mala fortuna del ex arquero del City, su remate se estrelló contra el poste. Aunque el inglés lo tomó con humor, todos sabemos lo competitivo que fue durante su carrera. Ed Sech atajó un penalti a Arjen Robben en la final de la Liga de Campeones 2012 entre el Chelsea y el Bayern Múnich. Robben lanzó un penalti durante la prórroga, pero Sech lo detuvo. Además de esa tajada crucial, Sech también detuvo el penal de Bastian Schweinsteiger, quien no quiso ver el lanzamiento de su compañero y Neuer tuvo que levantarlo. Mbappé remató directo al palo y cuando agarró el rebote la tiró por encima del travesaño. Los errores del francés en los penales sucedieron en una ráfaga. Todo esto se dio en los primeros 10 minutos del encuentro. El tiro de Bernardo Silva a las manos de Lunin fue uno de los momentos más destacados de un partido que muy probablemente estuvo en manos del Manchester City hasta ese instante. El argentino Messi tuvo una oportunidad de oro para batir a Sech en 2012. Fue en el partido de vuelta de las semifinales de Champions League que se jugó en el Camp Nou. El marcador reflejaba 2-1 en favor del Barcelona y el árbitro concedió penalti a favor de los culés. Messi fue el encargado de lanzarlo, pero su disparo tropezó con el larguero. El equipo del Real Madrid cayó por penaltis por 3-1 con un penal errado por Cristiano Ronaldo ante el Bayern y los alemanes pasaron a la final de la Copa de Campeones de Europa. Este es el momento en que Manuel Neuer le ataja el penal a Cristiano Ronaldo. El bicho no lo podía creer, pero la tajada de Neuer fue espectacular. Un fallo del astro francés Kylian Mbappé en el último lanzamiento de la tanda de penaltis dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario. Sommer fue el héroe de Suiza que le tapó el penalti a Mbappé y eliminó a Francia de la Euro. El único penal errado en la tanda fue el del ex delantero de Paris Saint-Germain. Suiza marcó sus 5 penaltis y cuando le llegó el turno en el quinto y último tiro francés, el delantero del PSG disparó a la derecha de Sommer a media altura y el arquero despejó a mano cambiada. Italia fue campeona gracias a un jugador que fue un héroe sin saberlo. Italia pasó de Gigi a Gillo. El italiano Gianluigi Donnarumma pasó el penalti decisivo al inglés Bukayo Saka en Wembley en la tanda de la final de la Eurocopa 2020 jugada en 2021. No sabía que se acababa de convertir en campeón de Europa e impertérrito. No fue hasta que tuvo a sus compañeros encima de él celebrando cuando se dio cuenta de lo que había logrado. Lionel Messi ejecutó el lanzamiento de penalti, pero Keylor Navas fue el gran héroe de la noche al detener un disparo al argentino. El mejor Keylor Navas sorprendió ante Barcelona que igualaba 1-1 al finalizar el primer tiempo. Jerónimo Rulli fue el héroe de la jornada. El guardameta argentino le rompió el arco a David De Gea y luego atrapó la ejecución del portero español, quien debió cargar con la responsabilidad de la derrota de los suyos. El equipo dirigido por Unai Emery conquistó por primera vez la UEFA Europa League tras una extensa
esa tanda de penales. En la clasificación del Mundial, en la tanda de penaltis de Senegal contra Egipto, se vio la peor parte de las molestas luces de los láseres que los hinchas senegaleses dispararon contra los jugadores egipcios. Salah y Ahmed Sayed Siso fallaron, los dos primeros visiblemente afectados por los láseres. Los jugadores del Chelsea miraban a su compañero desde la mitad de la cancha. John Terry caminaba hacia el punto penal mientras los jugadores del United observaban a todos expectantes. Pero lamentablemente John Terry se resbaló al momento de patear el penalti. El capitán del Chelsea no se podía parar de la impotencia. El héroe de la noche, el arquero holandés Edwin van der Sar, se sentía más cerca del trono europeo. Mientras tanto, Terry volvía frustrado y con bronca a la mitad de la cancha, en donde estaban sus compañeros, donde fue consolado por miembros del club. La presión estaba en Shevchenko para el Milan, pero Dudek, el portero rival, trataba de entrar en su mente para que su trabajo fuera más fácil. El arquero emergió como el héroe al detener su disparo, asegurando la victoria de Liverpool, y con esto el Liverpool se consagró como el campeón de la UEFA Champions League 2004-2005 en una tanda de penales llena de emociones. Una noche que quedará grabada en la historia del fútbol europeo. Sergio Romero, el chiquito, como le llaman, pese a 1.92 de estatura, le dio a Argentina con sus dos paradas en la decisiva tanda de penaltis el pase a su primera final de 24 años y la quinta de su historia. Lo cierto es que el arquero de Misiones hizo lo que le tocaba y atajó los tiros de penal de Blar y Sneijder. La alegría de los argentinos se hizo sentir en todos los rincones de Brasil. Bastian Schweinsteiger también marró un penalti decisivo ante el Chelsea, también fue en su estadio. La diferencia es que el suyo fue el definitivo de la tanda de penaltis de la final. El héroe del Bernabéu, el que había marcado el penalti que echó al Madrid de la semifinal de 2012, vivió esa noche en Múnich al reverso de la moneda. Su error acabó costándole el título al Bayern. En la Copa Mundial de 2010 todas las apuestas estaban en plena incertidumbre, siempre y cuando Luis Suárez no hubiera metido la mano literalmente en el asunto. El charrúa se animó a lo que nadie más se habría atrevido hasta ese momento. Con un movimiento para nada disimulado, despejó la pelota en la línea y fue expulsado. Suárez acaba de reescribir el destino, pero el jugador de Ghana fue el que falló su penalti, por eso su estallido de alegría. Descomunal atajada de Ter Stegen, suma 4 de 6 penales atajados en Champions. El arquero alemán del Barcelona le detuvo un penal a Marco de forma espectacular para mantener el empate a 0 en Alemania y aumentó su estadística brutal en tiros de penal. Juan Fran estaba por patear un penal que no le correspondía, pero ya que nadie quiso hacerse cargo, tomó la responsabilidad. Para su mala fortuna, su remate se estrelló en el palo del arco defendido por Keylor Navas. La tristeza de la afición colchonero era evidente. Perder la final de Europa ante su clásico rival fue un golpe durísimo. Eso le puede pasar a cualquiera, incluso estrellas como Neymar patearon tan mal que mandaron su disparo lejísimos del arco rival. Parecía más un tiro de rugby que de fútbol. Y algo en la Copa América Centenario, el artillero mandó su tiro a las nubes, justo a una sección teñida de rojo por las camisetas de los hinchas chilenos. El desconsuelo de Lionel Messi tras fallar su penal en la definición era notorio. No sabía dónde esconderse de tanta frustración por lo sucedido. Lionel Messi salió caminando lentamente hacia un costado de la cancha y se sentó en el banco de suplentes. El penal fallado por David Trezeguet en la final del Mundial de 2006 contra Italia fue un momento icónico que marcó la derrota de Francia y el triunfo de Italia. Trezeguet golpeó el balón con fuerza, pero este rebotó en el larguero y botó fuera de la línea, dejando la victoria para Italia en la tanda de penales. Trezeguet quería colocar bien el penal, pero le faltaron unos centímetros para marcar. Kepa, el portero español, mandó su penalti a las nubes y tras 22 lanzamientos, el Liverpool levantó su novena Copa de la Liga tras fallar Kepa el último penal de la tanda. El español había entrado para ganar la tanda de penaltis y la terminó perdiendo. Pero no siempre tuvo tanta mala suerte. Chelsea contra Villarreal. Kepa atajó 2 penaltis y él le dio el título de la Supercopa a los Blues. El español logró evitar el gol de Raúl Albiol en el último disparo y permitió que el equipo de Thomas Tuchel logre levantar el trofeo en el Windsor Park de Belfast. Emiliano Martínez tomó una confrontación previa con Jerry Mina en la Copa América. En esa definición por penaltis, el Dibu comenzaba a escribir su historia al atajarle el penal al número 13 colombiano, que al fallar su remate no podía salir de su asombro. Por su parte, el guardameta argentino salió a festejar eufórico con un gesto que para algunos puede ser bien obsceno. David De Gea fue el héroe de la jornada en el gran triunfo de Fiorentina ante Milán por 2-1. En el primer tiempo se lo tapó a Teo Hernández estirándose por bajo a su lado izquierdo, mientras que en el segundo tiempo hizo lo propio con el delantero del Milán, Tammy Abraham, esta vez lanzándose a su lado derecho haciendo una gran tapada. Sin duda fue el héroe de ese partido. Un momento insólito tuvo lugar en la segunda división de la Bundesliga, cuando el defensor del Greuther Fürth, Gideon Jong, recogió el balón dentro del área chica creyendo erróneamente que el juego se había detenido para un saque de meta. Sin embargo, el balón seguía en juego, lo que resultó en un penalti para el Magdeburgo. La incredulidad ante este error fue generalizada, pero afortunadamente para Jong, el portero Nahuel Knoll detuvo el penalti. En la definición por penales entre el Manchester United contra el Coventry City, Bruno Fernández estaba bastante sereno a la hora de patear su penal, pese a que el portero rival trataba de desconcentrarlo con gritos. El portugués definió con tranquilidad y le respondió el guardameta a sus palabras con acciones claras, mejor dicho con un gol cuyo mensaje decía "cállate el hocico, eso sí es de gánster". Ronaldo le dice a su portero que conoce bien a Zlatan previo al penal a favor del Milan ante Juventus. Este Ronaldo es todo un loquillo. El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, logró una victoria por 2-1 contra el Leeds United. A pesar del triunfo, Guardiola tuvo un momento de furia debido a una decisión tomada durante el partido. El jugador noruego Erling Haaland se negó a ejecutar un penalti y se lo cedió a su compañero Ilkay Gundogan, quien ya había marcado los 2 goles del City en ese encuentro. Gundogan falló el penalti y poco después el Leeds anotó un gol, poniendo el marcador 2-1 a 5 minutos del final. Tras el gol del Leeds, Guardiola estalló contra Haaland, recriminándole a gritos por no haber pateado el penalti. Un momento inolvidable en la tanda de penaltis del Portugal contra Inglaterra en el Euro 2004. Basel se dispone a lanzar el 13º penal de la serie. Ricardo se despojó de los guantes y atajó a mano limpia el tiro de Basel. Y esto podría haber sido todo, pero
Ricardo se encargó de anotar el penalti definitivo, dándole el triunfo a Portugal por 6-5 en los tiros de 11 pasos, que dejaba un 8-7 global clasificando a las semifinales de la Eurocopa 2004, el verdadero héroe del partido. Un hecho curioso protagonizado por Andre Onana y Erling Haaland es que Onana lo desafió al pararse a un costado del arco para indicarle con las manos que pateara cruzado. Haaland, lejos de intimidarse, con toda confianza pateó suave y colocado sobre el lugar donde momentos antes estuvo parado el arquero del United, quien terminó lanzándose al otro lado sin opción alguna de detener el disparo. 2 semanas antes llegaba el turno de Gabriel y el portero del United volvió a repetir sus juegos mentales. Lo invitaba a patear hacia el mismo sector del arco manteniéndose inmóvil por unos segundos. Gabriel respondió de manera brutal hacia la dirección que Onana había señalado. Después del gol, una cámara en primer plano mostró a Gabriel que le dijo que no hablara mucho ya que ataja poco. Kovacic se prepara para patear su penal. El defensor del City es el mejor amigo de Rudiger, en palabras del propio alemán, el mismo que le señala a Lunin hacia dónde tirarse. El 8 del City toma carrera y le da duro al balón, pero el portero merengue le hizo caso a su compañero ya que logró detener el disparo. Modric, quien se dio cuenta de lo sucedido, festeja a su manera con el alemán con amigos así. ¿Quién necesita enemigos? El portero Jean-François Vedenic realizó en el fútbol francés una de las atajadas más impresionantes. Primero, la pelota estrelló en el palo izquierdo e impactó con la espalda del golero a 37 años. El esférico le volvió a quedar al jugador del Rennes y Benedict salvó su arco pero usando sus piernas. De inmediato apareció otro jugador rival para conectar de cabeza y el arquero defendió otra vez su portería con una felina reacción. Veamos lo sucedido con Jude Bellingham y Harry Kane. Durante este momento, ya con Kane parado en el punto penal y el árbitro a unos metros de él preparando todo para el cobro, el jugador del Madrid se le acercó al delantero del Bayern para distraerlo y desconcentrarlo, tal vez recordándole traumas del mundial pasado cuando falló su disparo desde los 12 pasos frente a Francia. Sin embargo, el rostro de Kane no cambió en absoluto y mantuvo la postura correcta para tirar un penalti en esa magnitud. Sobre el final de la primera parte de Argentina contra Polonia, un manotazo de Szczęsny en el rostro de Messi fue suficiente para que intervenga el VAR. Luego del partido, el arquero polaco contó que le apostó al capitán argentino 100 euros que el árbitro no iba a cobrar el penal y perdió, aunque fue victorioso de todas formas porque Leo Messi no pudo convertir ante la gran atajada del arquero polaco y el partido se fue al descanso igualado 0-0. Esa atajada valió mucho más que 100 euros, pues para su marca personal sí, pero no para su equipo, que de todas formas terminaría perdiendo, aunque también dijo que no le iba a pagar nada a Messi ya que a él no le hacen falta 100 euros. Ese polaco sí que está bien loco. El portero del Marítimo, Amir Abedzadeh, juega con Alex Telles antes de tener su penalti crucial. Telles, eres un gran jugador, pégame, pásame hermano, le decía. Al final de cuentas surtió efecto lo que le dijo al portero porque logró detener con autoridad el remate potente de Telles. Mario Gómez reveló que sintió que Peter Cech le había leído la mente durante la tanda de penaltis en la final de la Liga de Campeones. Luego dejé el balón y miré a Peter Cech, que estaba allí y era un monstruo, dijo. En el camino hacia el balón cambió de opinión y fui a la otra esquina. Gómez finalmente disparó a la izquierda de Cech, deslizando el balón por poco fuera del alcance del portero checo. Lo loco de esta historia llega en el antidoping. Oye, ¿qué pasó con el castigo?, le preguntó Cech. Lo miró y dijo, ¿qué? Luego me dice, querías disparar hacia la otra esquina primero, pero me confundiste por completo. Sabía que ibas hacia la otra esquina. Harder, el futbolista del Feirense, sorprendió a todos con su particular forma de ejecutar un tiro desde los 12 pasos, no una sino dos veces. La primera oportunidad la tuvo a los 20 minutos del segundo tiempo con el 0-1 en el marcador. El 7 se paró sin tomar carrera, pero al momento de impactar la pelota se quedó congelado durante 9 segundos. Eso sí que todo la esperaban y a la vez no. Lucas Vázquez fue quien recibió el primer penal en la final de la Champions contra el Atlético de Madrid en 2016. El español reveló que él mismo le pidió a Zinedine Zidane patear en la tanda de penaltis. Con esa seguridad fue que marcó el primer tanto merengue. Misma seguridad y más experiencia fue con la que contaba en 2024 frente al Manchester City, en donde anotó nuevamente y su compañero sabía que puso lo que tenía que poner, por eso lo festeja así. Mbappé, en un gesto inusual de solidaridad, señala a su portero hacia dónde se dirigiría el penalti. El arquero, quizá gracias a la indicación de Mbappé, logra atajar el balón. Mientras el lanzador se lamenta, Mbappé celebra haber acertado la trayectoria del disparo. Keita camina hacia el punto penal. La Roma quiere definir la tanda de penales. El arquero le dice al pateador que lo conoce y que sabe que pateará al medio, pero este solo le responde con una sonrisa para no desconcentrarse. Pero el estrés aumenta y se nota porque Keita no pudo doblegar a Hart ya que el portero inglés contuvo el remate desde los 12 pasos, por lo que se va desilusionado y enojado. El gran héroe del City esa noche fue Joe Hart. Los seguidores ingleses parecen no confiar mucho en las habilidades de Harry Maguire para los penales. Sin embargo, ajeno a las dudas de los fanáticos, Maguire se preparó y ejecutó su tiro. Y vaya que lo hizo bien. El penal fue tan potente que rompió la cámara ubicada en la esquina del arco. Así que ya aprendan, muchachos. No subestimen a Harry. Con este gol, Maguire demostró que la próxima vez merece más fe por parte de los hinchas. El capitán de España, Sergio Ramos, le cedió el disparo de penalti al delantero Álvaro Morata. No se lo esperaba. Álvaro Morata hablaba con sus compañeros y hasta con algunos rivales, pero de pronto se acercó Sergio Ramos con el balón, se la dio y algo así se dio el diálogo entre ambos. ¿Es tuyo? Sí. ¿Yo? Y lo hizo nomás. Claro, no falló. Morata puso el 2-0 parcial de España ante Suecia por la clasificación a la Euro 2020. Obviamente el festejo entre los jugadores del Real Madrid no se hizo esperar. El intento de Salah de anotar con un tiro potente fue frustrado por una atajada impresionante de Schmeichel. El rebote resultante dejó a Salah en una posición incómoda y su posterior cabezazo golpeó el travesaño, costándole al equipo de Klopp la victoria. Con Argentina arriba en el marcador de los penales, fue el turno de Tchouaméni, que de ejecutar su disparo, pero antes tuvo que buscar la pelota arrojada por el Dibu. El volante de 22 años intentó ajustar el tiro, pero pateó muy desviado. Con alegría y después de ver la ejecución, Emiliano realizó un divertido baile. ¡Baile, baile, Dibu, baile! Todos esperaban que Cristiano Ronaldo asumiera la responsabilidad de ejecutar el penal. El Dibu lo incitaba, pero el que finalmente lo hizo fue Bruno Fernández. Sin embargo, su disparo se fue por encima del travesaño directo a las gradas, generando el lamento de todos los aficionados y este bailecito del Dibu Martínez inmortalizando en las redes sociales. El francés Kylian Mbappé tuvo un partido brillante ante el Leipzig. Ahí le cometieron el penal que desviaría el tanteador, pero lejos de buscar el protagonismo absoluto,
absoluto, ni bien se levantó, Kylian señaló con el dedo a Leo y le cedió el disparo desde los 12 pasos. El 30 la picó y estampó el 3-2 definitivo del PSG. El sorprendente truco de Cristiano Ronaldo en los penales. Levanta el balón sin tocarlo antes de patear. La cámara lenta de la cámara muestra cómo la pelota se eleva imperceptiblemente, unas milésimas de segundo antes de que el pie derecho de Cristiano llegue a empatarla y sin previo contacto. En el duelo entre los clubes escoceses Oxford United y Peterborough United, el atacante Chris Maguire anotó en el último minuto del partido el tanto del triunfo de penal y lo celebró imitando al portero Ben Alwick. Incluso le señalaba dónde debía tirarse. ¡Insólito! Eso en mi barrio es pelea. Pero si hablamos de formas distintas de patear penales, Hull se lleva todos los premios. El brasileño primero tira sus chanclas para engañar al portero y es allí donde envía el balón hacia el otro lado. Vaya forma ingeniosa de engañar a todos. Erling Haaland se prepara a patear su penal en el Dortmund contra el Sevilla y todos esperan con nervios y Bono le gritó Quiricocho para darle mala suerte. El marroquí tapó el penal y también el rebote. No contento se lo gritó en la cara, pero el VAR llamó al árbitro y consideró que se había adelantado, por lo que la historia tuvo un segundo capítulo. En la repetición vemos que la decisión, por más polémica que fuera, es acertada. Bono se había adelantado antes del remate de Haaland. El noruego eligió el mismo lugar, pero esta vez fue gol y le devolvió el Quiricocho, aunque luego Haaland declararía que no sabe lo que demonios significa. El goleador salió a festejar con ganas su revancha consumada, mientras jugadores del equipo español corrían a confrontarlo bastante molestos. Kepa entró para darle razón a las estadísticas de Tuchel de que para qué más penales, pero Virgil, estás bien loco. El lanzamiento del defensor de Liverpool desactivó la treta que intentaba Kepa, ya que el español buscó diferentes tácticas para intentar parar alguna pena máxima y el holandés le dejó la mayor parte de la portería por un lado. La gente no lo podía creer y Van Dijk se retiró victorioso de esa disputa. Luego el portero español mandó su penalti a las nubes y tras 22 lanzamientos, el Liverpool levantó su novena Copa de la Liga tras fallar Kepa el último penal de la tanda. Ronaldo le dice a su portero que conoce a Zlatan previo el penal a favor del Milan ante Juventus. Ibrahimovic no se intimida y convierte el tanto, pero inmediatamente gritárselo a CR7, pero el portugués ya se iba sonriendo sabiendo de lo que venía. Esos egos en guerra duraron más que la Guerra Fría. Noni Madueke recibió una falta dentro del área sancionada por el árbitro Paul Tierney. Entonces el extremo neerlandés tomó la pelota para tirarlo. Allí llegó Nico Jackson a palear su derecho de chutar queriendo conseguir su segundo gol en el partido. Palmer también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación. Esto generó un tenso clima en medio de un partido que ya estaba 4-0 a favor de los Blues. Finalmente, Conor Gallagher, el capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer. Para fortuna del Chelsea, Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Jackson en la celebración fue obligado por malo gusto a ir a abrazar al goleador, aunque con las ganas en un domingo por la mañana. The Cold Miners quiso desconcentrar a Paulo Dybala moviendo el balón antes de que pateara el penalti para la Roma, pero el argentino anotó el penal a los 38 minutos del primer tiempo con un remate de zurda esquinado al palo izquierdo del arquero Kamesechi, que se volcó al costado opuesto cuando llegó a espaldas de Cold Miners. Le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar por querer molestarlo antes de patear. El arquero neerlandés Andries Noppes reconoció que intentó distraer a la pulga en la definición desde los 12 pasos. Le dijo algo en inglés, pero recibió una respuesta en español, por lo que se dio cuenta que Messi no lo entendía. Antes del enfrentamiento con la escaloneta, habría declarado en la previa que podía atajarle un penal a Messi. Claro, con esa altura era algo posible, pero terminó siendo algo que no sucedió. Lionel Messi le hace la seña del topo Gillo a Van Gaal, quien se habría encargado de calentar la previa. El centro de McTominay buscaba a Cristiano Ronaldo, que era derribado en el área del Norwich. El uso protestó por un penal que fue visto y cobrado por el referee. La lluvia sería testigo del penal entre CR7 y el experimentado Tim Krul calentaba a su gente. El pateador portugués estaba listo para patear la pena máxima, solo esperaba la señal del árbitro mientras se concentraba. Tim Krul le marca a Ronaldo a dónde patear, pero está seguro de querer retar al bicho. CR7 lo fulminó y mandó la pelota al otro lado para que vaya a buscarla al fondo de la red y reflexione sobre lo sucedido. Ronaldo manda aquí, soporten. Pickford ponía en la mesa todos sus artilugios para hacer tiempo en la previa de este disparo penal hasta que el referee le llamó la atención. Eso sí, sus gestos no estaban prohibidos ni mucho menos las expresiones faciales. La mirada de Jordan Pickford se enfoca en Manuel Akanji. Una vez que patea se extiende por lo bajo hacia el poste izquierdo del arco que defiende y termina frenando ese disparo. En cuestión de minutos la tensión de esa secuencia se transforma en dos puños apretados y un festejo para el recuerdo. Sergio Busquets aproximaba a patear el segundo penal en la tanda del Inter de Miami, recordando que había fallado los dos últimos dos con su selección cuando Bono se lo detuvo ante Marruecos en el 2022 y en el 2020. En los cuartos de final de la Eurocopa lo estrelló contra el poste de Suiza, pero esta es la MLS, la presión es distinta. Los juegos mentales del portero iniciaron con tranquilidad. El español marcó el segundo penal para los Garzas y para la alegría de Messi y compañía. Mientras el referee despejaba la zona de penalti, el arquero José se malograba el punto de penal para que su contrincante fallara el disparo. El árbitro se dio cuenta de esta cobarde maniobra y lo amonestó de inmediato. Para Iván Toney eso pareció no modificar en nada su penal, ya que cuando le tocó ejecutarlo, lo anotó de una forma muy tranquila, tanto que hasta parecía que todo estaba armado entre ambos jugadores. ¡Sóbate, papá! Paquetá charla con Neymar y con sus demás compañeros del Olympic para tratar de distraer al 10 del PSG. Para hacer la espera más larga, el brasileño sale con su portero y le marca hacia dónde debía tirarse, ya que conoce a Ney y el arquero parece entender todo a la perfección. Neymar no pierde la concentración y acepta el reto, solo que fue Ney el que terminó festejando porque le cambió de dirección la pelota y salió a festejar con los compas. A Sergio Ramos no le tembló el pulso y hasta se puso a hacer jueguitos mientras todos se preparaban para la repetición de la pena máxima. El 4 sevillista volvió a coger la pelota y puso el 1-1 tras un panenca maravilloso. Era el empate, quedaban más de 10 minutos. Tras su gol, el central corrió hacia la portería para agarrar rápido la pelota y ahí se jugó la expulsión por el toque innecesario al arquero y se fue escuchando a sus haters. Duelo entre Jorginho, uno de los mejores pasadores del mundo, y Sommer, un especialista en penales. Sommer logró detener el penal del italiano gracias a un engaño con juego de piernas incluido para la alegría de su hinchada y sus compañeros que reconocieron su desempeño. Los penaltis son decisivos en el fútbol, casi tanto como tu decisión de suscribirte. No lo pienses tanto y hazlo ahora. De regalo tienes este videíto.